Continuamos con trastorno de síntomas somáticos. Ahora sí vamos al primer trastorno de síntomas somáticos, criterio y diagnósticos. A. Uno o más síntomas somáticos que causan malestar o dan lugar a problemas significativos en la vida diaria. B. Pensamiento, sentimiento o comportamiento excesivos relacionados con los síntomas somáticos o asociados a la preocupación por la salud, como se pone de manifiesto por una o más de las siguientes características. Primero, pensamiento desproporcionado y persistente sobre la gravedad de los propios síntomas. 2. Grado persistente elevado de ansiedad acerca de la salud o los síntomas. 3. Tiempo y energía excesivo consagrado a estos síntomas o a la preocupación por la salud. Primero, entonces, uno o más síntomas somáticos que causan malestar o dan lugar a problemas significativos en la vida diaria. B. Pensamiento, sentimiento o comportamientos excesivos relacionados con los síntomas somáticos o asociados a la preocupación por la salud, como se pone de manifiesto por una o más de las siguientes características. Primero, pensamiento desproporcionado y persistente sobre la gravedad de los propios síntomas. Grado persistente elevado de ansiedad acerca de la salud o los síntomas. 3. Tiempo y energía excesivo consagrado a estos síntomas o a la preocupación por la salud. Aunque algún síntoma somático puede no estar continuamente presente, el estado sintomático es persistente, por lo general más de 6 meses. C. Aunque algún síntoma somático puede no estar continuamente presente, el estado sintomático es persistente, por lo general más de 6 meses. Especificar si, con predominio de dolor o persistente. Con predominio de dolor, antes trastorno doloroso. Este especificador se aplica a individuos cuyos síntomas somáticos implican sobre todo dolor. Especificar si, persistente. Un curso persistente se caracteriza por la presencia de síntomas intensos, alteración importante y duración prolongada, más de 6 meses. Especificar la gravedad actual, leve, moderado o grave. Leve, solo se cumplen uno de los síntomas específicos en el criterio B. Moderado, se cumplen 2 o más de los síntomas especificados en el criterio B. Grave, se cumplen 2 o más de los síntomas especificados en el criterio B y además existen múltiples quejas somáticas o un síntoma somático muy intenso. Los individuos con trastorno de síntomas somáticos suelen presentar múltiples síntomas somáticos que causan malestar o pueden originar problemas significativos en la vida diaria. Aunque algunas veces solo aparece un síntoma grave con mayor frecuencia del dolor, los síntomas pueden ser especificados como dolor localizado, relativamente inespecífico, fatiga. Los síntomas a veces denotan sensaciones corporales normales y un malestar que generalmente no significa una enfermedad grave. Los síntomas somáticos sin explicación médica evidente no son suficientes para hacer el diagnóstico. El sufrimiento del individuo es auténtico y se explica o no médicamente. Los síntomas pueden estar o no asociados con otra afección médica. Los diagnósticos de trastorno de síntomas somáticos y una enfermedad médica conjunta no son mutuamente excluyentes y con frecuencia se presentan juntos. Por ejemplo, un individuo podría estar gravemente discapacitado por los síntomas de un trastorno de síntomas somáticos después de un infarto no complicado de miocardio, incluso aunque el propio infarto de miocardio no haya producido ninguna discapacidad. Si existe otra afección o un riesgo elevado de desarrollo, por ejemplo una fuerte historia familiar asociada, los pensamientos y sentimientos y comportamientos asociados con esta afección no son excesivos. Los individuos con trastorno de síntomas somáticos tienden a tener niveles muy altos de preocupación por la enfermedad. Criterio B. Evalúan indebidamente sus síntomas corporales y lo consideran amenazadores, perjudiciales o molestos, y a menudo piensan lo peor sobre su salud, incluso cuando hay pruebas de lo contrario. Algunos pacientes podrían temer que sus síntomas sean graves.
En el trastorno de síntomas somáticos, los problemas de salud pueden asumir un papel central en la vida del individuo, convirtiéndose en un rasgo de su identidad y dominando sus relaciones interpersonales. Las personas pueden experimentar un malestar que se centra principalmente en los síntomas somáticos y su significado. Cuando se les pregunta directamente acerca de su malestar, algunas personas lo describen también en relación con otro aspecto de su vida, y mientras que otros niegan cualquier fuente de angustia, aparte de los síntomas somáticos. La calidad de vida relacionada con la salud a menudo se ve afectada, tanto física como mentalmente. En el trastorno de síntomas somáticos graves, el deterioro es característico y cuando es persistente, el trastorno puede dar lugar a la invalidez. En el trastorno de síntomas somáticos graves, el deterioro es característico y cuando es persistente, puede dar lugar a la invalidez. A menudo hay un alto grado de utilización de la atención médica, lo que rara vez alivia al individuo de sus preocupaciones. En consecuencia, el paciente puede recibir atención médica de varios médicos para los mismos síntomas. Estos individuos a menudo parecen no responder a las intervenciones médicas y las nuevas intervenciones pueden exacerbar las presentaciones de los síntomas. Algunos individuos con este trastorno aparecen inusualmente sensibles a los efectos secundarios de los medicamentos. Algunos sienten que su evaluación médica y tratamiento no han sido suficientes. Características asociadas que apoyan el diagnóstico. Las características cognitivas, una atención centrada de los síntomas somáticos, la atribución de las sensaciones corporales normales a una enfermedad, posiblemente con interpretaciones catastróficas, preocupaciones acerca de la enfermedad y el temor de que cualquier actividad física pueda dañar el cuerpo. La característica de comportamientos relevantes asociadas pueden ser la repetida comprobación corporal de anomalías, la búsqueda repetitiva de atención médica y seguridad y la evitación de la actividad física. Estas características de comportamiento son más pronunciadas en el trastorno de síntomas graves y persistentes. Estas características se asocian generalmente a frecuentes consultas de consejo médico para diferentes síntomas somáticos. Esto puede dar lugar a consultas médicas en las que individuos están tan centrados en su preocupación acerca del síntoma o los síntomas somáticos que la conversación no se puede redirigir hacia otros asuntos. Cualquier intento de tranquilizar por parte del médico y de explicar que los síntomas no son indicadores de una enfermedad física grave suele ser efímero y a los individuos le experimentan como si el médico no tomara sus síntomas con la debida seriedad. Puesto que centrarse en los síntomas somáticos es una característica principal de la enfermedad, las personas con trastorno de síntomas somáticos suelen acudir a los servicios generales de salud médica en lugar de los servicios de salud mental. La sugerencia de una derivación a un especialista de salud mental a los individuos con un trastorno de síntomas somáticos puede vivirla con sorpresa o incluso como franco rechazo. Puesto que el trastorno de síntomas somáticos se asocia a trastorno depresivo, existe un mayor riesgo de suicidio. No se sabe si el trastorno de síntomas somáticos se asocia con el riesgo de suicidio independientemente de su atención con los trastornos depresivos. Prevalencia. La prevalencia del trastorno de síntomas somáticos es desconocida. Sin embargo, se cree que la prevalencia del trastorno de síntomas somáticos es más alta que el trastorno de somatización, que es más restrictivo, pero es menor que la de los trastornos somatomorfos indiferenciados, aproximadamente un 19%. La prevalencia del trastorno de síntomas somáticos en la población adulta general puede estar entre el 5 y el 7%. Las mujeres tienden a referir más síntomas somáticos que los varones y la prevalencia del trastorno de síntomas somáticos es probable y consecuencia de esto mayor en las mujeres. Desarrollo y curso de los síntomas somáticos. En las personas mayores los síntomas somáticos en la enfermedad médica concurrentes son frecuentes, por lo que es crucial hacer el diagnóstico con un enfoque en el criterio B. El trastorno de síntomas somáticos puede ser infradiagnosticado en los adultos mayores, ya sea porque ciertos síntomas somáticos, como el dolor y la fatiga, se consideran parte del envejecimiento normal o porque la preocupación por la enfermedad se considera comprensible. En las personas mayores, que generalmente tienen más enfermedad médica y necesitan más medicamentos que las personas más jóvenes, el trastorno depresivo concomitante es común en las personas mayores que se presentan en número de síntomas somáticos.
En los niños, más común son el dolor abdominal recurrente, el dolor de cabeza, la fatiga y las náuseas. Es más frecuente que predomine un solo síntoma en los niños que en los adultos. Pese a que en los niños pequeños pueden tener quejas somáticas, es raro que se preocupen por la enfermedad per se antes de la adolescencia. Las respuestas que los padres ante los síntomas es importante, ya que esto puede determinar el nivel de angustia asociada. Los padres pueden ser determinantes en la interpretación de los síntomas, en el tiempo que faltan en la escuela y en la búsqueda de ayuda médica. Factores de riesgo y pronóstico. Temperamentales. El rasgo de la personalidad de afectividad negativa, neuroticismo, se ha identificado como un factor de correlación y riesgo independiente de un gran número de síntomas somáticos. La comorbilidad con la ansiedad o la depresión es frecuente y puede agravar los síntomas y el deterioro. Ambientales. El trastorno de síntomas somáticos es más frecuente en los individuos con escasa escolarización de educación y bajo nivel socioeconómico y en aquellos que han experimentado recientemente eventos estresantes en sus vidas. Modificadores del curso. Los síntomas somáticos persistentes se asocian con determinadas características demográficas: sexo femenino, más edad, escasa escolarización, nivel socioeconómico bajo, desempleo, con antecedentes de abuso sexual u otra adversidad en la niñez, con una enfermedad física crónica concomitante o otro trastorno psiquiátrico, la depresión, la ansiedad, el trastorno depresivo persistente, distimia, el pánico y con el estrés social y con factores de reforzamiento sociales tales como los beneficios de la enfermedad. Los factores cognitivos que afectan la evolución clínica son la sensibilización al dolor, con mayor atención a las sensaciones corporales y a la atribución de los síntomas corporales a una posible enfermedad médica, en lugar de reconocerla como un fenómeno normal o de estrés psicológico. Aspectos diagnósticos relacionados con la cultura. Los síntomas somáticos son prominentes en diversos síndromes asociados a la cultura. Se ha encontrado un elevado número de síntomas somáticos en los estudios poblacionales de atención primaria de todo el mundo, con un patrón similar de los síntomas somáticos, deterioro y búsqueda de tratamiento. La relación entre el número de síntomas somáticos y la preocupación por la enfermedad es similar en las diferentes culturas y se asocia con una marcada preocupación por la enfermedad, con un mayor deterioro y con búsqueda de tratamiento en todas las culturas. La relación entre los numerosos síntomas somáticos y la depresión parece ser muy similar en todo el mundo y entre las diferentes culturas dentro de un mismo país. A pesar de estas similitudes, existen diferencias entre los síntomas somáticos entre las culturas y grupos étnicos. La descripción de los síntomas somáticos varía con el idioma y otros factores culturales específicos. Estas presentaciones somáticas se han descrito como expresiones de malestar porque los síntomas somáticos pueden tener un significado especial y determinan la interacción clínico-paciente en los contextos culturales específicos. El agotamiento, la sensación de pesadez o la queja de gases, un exceso de calor en el cuerpo, el ardor de la cabeza, son ejemplos de síntomas que son comunes en algunas culturas o grupos étnicos, pero frecuentes en otras. Los modelos explicativos también varían y los síntomas somáticos se pueden atribuir a diversas causas como el estrés personal, familiar, laboral, ambiental o otra enfermedad médica general. La represión de los síntomas, la ira y el resentimiento o ciertos fenómenos específicos de la cultura como la pérdida del semen. También pueden haber diferencias entre los grupos culturales en cuanto al tratamiento médico que se busca, además de diferencias debidas a la variabilidad de acceso a los servicios de atención médica. La búsqueda de tratamiento para múltiples síntomas somáticos en la cultura de medicina general constituye un fenómeno mundial y sucede con tasas similares entre los diferentes grupos étnicos de un mismo país. Consecuencias funcionales del trastorno de síntomas somáticos. El trastorno se asocia con un deterioro importante del estado de salud. Es probable que muchos individuos con trastornos de síntomas somáticos graves tengan un deterioro de más de 2 desviaciones por estándar por debajo de la población normal en la clasificación del estado de salud. Bueno,
Diagnóstico diferencial. De los síntomas somáticos son congruentes con otro trastorno mental, por ejemplo el trastorno de pánico, y los criterios diagnósticos para este trastorno se cumplen, entonces el trastorno mental debería considerarse una alternativa o un diagnóstico adicional. El diagnóstico por separado de trastornos de síntomas somáticos no se realiza si los síntomas somáticos y los pensamientos, sentimientos o comportamientos relacionados aparecen solo durante los episodios depresivos mayores. Si suelen ocurrir, se cumplen los criterios tanto para el trastorno de síntomas somáticos como para el otro diagnóstico de trastorno mental. Se debería codificar ambos trastornos, pues que ambos pueden necesitar tratamiento. Otras condiciones médicas. La presencia de síntomas somáticos de etiología poco clara no es de por sí suficiente para hacer el diagnóstico de trastorno de síntomas somáticos. Los síntomas de muchos individuos con trastornos como el síndrome de intestino irritable o la fibromialgia no satisfacen los criterios necesarios para el diagnóstico de síntomas somáticos. Criterio E. Por el contrario, la presencia de síntomas somáticos de un trastorno médico, por ejemplo diabetes o la enfermedad cardíaca, no excluye el diagnóstico de trastorno de síntomas somáticos si se cumplen los criterios. Trastorno de pánico. En el trastorno de pánico los síntomas somáticos y la ansiedad por la salud tienden a aparecer en los episodios agudos, mientras que en el trastorno de síntomas somáticos la ansiedad y los síntomas son más bien persistentes. Trastorno de ansiedad generalizada. Los individuos con trastorno de ansiedad generalizada tienen preocupaciones por múltiples sucesos, situaciones o actividades, y solo algunas de ellas pueden implicar la salud. Los síntomas somáticos, el miedo o la enfermedad no suelen ser el foco principal como es el trastorno de síntomas somáticos. Trastornos depresivos. Los trastornos depresivos están acompañados frecuentemente por síntomas somáticos. Sin embargo, los trastornos depresivos se diferencian del trastorno de síntomas somáticos porque los síntomas depresivos centrales, de bajo, disfórico, estado de ánimo y por la anedonia. Los trastornos de ansiedad por enfermedad. Si el individuo tiene grandes preocupaciones acerca de la salud, pero sin síntomas somáticos, solamente mínimos, podría ser más apropiado considerado el trastorno de ansiedad por enfermedad. Trastorno de conversión o trastorno de síntomas neurológicos funcionales. En el trastorno de conversión, el síntoma es la pérdida de la función, por ejemplo, de una extremidad, mientras que en los trastornos de síntomas somáticos la atención se centra en la angustia que causan los síntomas concretos. La característica enumerada en el criterio B del trastorno de síntomas somáticos pueden ser útiles para diferenciar ambos trastornos. Trastorno delirante. En el trastorno de síntomas somáticos, la creencia de la persona de que los síntomas somáticos podrían reflejar una enfermedad física subyacente grave no tiene una intensidad delirante. Las creencias del individuo en relación con los síntomas somáticos pueden ser mantenidas firmemente. Por el contrario, en el trastorno delirante, subtipo somático, las creencias sobre los síntomas somáticos y el comportamiento son más fuertes que las que se encuentran en el trastorno de síntomas somáticos. Trastorno dimórfico corporal. En el trastorno dimórfico corporal el individuo está excesivamente intranquilo y preocupado por un defecto percibido en su característica física. Por el contrario, en el trastorno de síntomas somáticos la preocupación acerca de los síntomas somáticos refleja el miedo de una enfermedad subyacente, y no a un defecto por la apariencia. Trastorno obsesivo compulsivo. En el trastorno de síntomas somáticos, las ideas recurrentes sobre los síntomas de la enfermedad somática son menos intrusivas y las personas con este trastorno no muestran conductas repetitivas asociadas encaminadas a reducir la ansiedad que tienen lugar en el TOC. Comorbilidad. El trastorno de síntomas somáticos presenta una alta comorbilidad con trastornos médicos, así como otros trastornos de ansiedad y depresivo. Cuando existe una enfermedad médica concurrente, con grado de deterioro es más marcado de lo que cabría esperar por la enfermedad física en sí misma. Cuando los síntomas de un individuo cumplen con los criterios de diagnóstico de síntomas somáticos, se debería diagnosticar este trastorno. Sin embargo,
dada la frecuente comorbilidad de este trastorno, en especial con los trastornos depresivos y de ansiedad, se debería buscar la evidencia de que concurren estos diagnósticos. Muy bien, señor. Termino ahí.